capítulo 3, Hechos capítulo 3, verso 9. Y el mensaje de hoy es una continuación de la serie que iniciamos la semana pasada, que se llama La base de toda construcción o la base de toda edificación. Se llama Recuperando el Equilibrio. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Hemos dicho por medio de la palabra del Señor que Cristo es la base, Cristo es la roca, Cristo es la principal piedra para que se pueda edificar de manera sólida, de manera correcta, de manera tal que nuestras edificaciones, llámense familias, llámense empresas, trabajos, llámense iglesia, pueda ser correctamente levantada de tal forma que todo sea para la gloria de Dios. Y quiero hoy referirme a por qué el mundo está en crisis. Y es que hay un desequilibrio de tal manera que se ha afectado toda construcción, toda edificación ha sido afectada porque los hombres estamos en un desequilibrio tal que no hay comparación con lo que debería el hombre tener versus lo que hace. O sea, hay una desproporción tal que no compensa lo uno con lo otro. Y es que a raíz de que el hombre cae en el Génesis, el corazón del hombre, el entendimiento del hombre, la conciencia del hombre, el juicio del hombre vive afectado. Como diría el dicho aquí en la tierra, cada quien ala para su molino. Podemos ver, amados, que no existe una justicia, que no existe una equidad. Hay una desproporción tal que estaba revisando la lista de la gente que tiene muchos bienes, y los millonarios que hoy representan el 1% de la población mundial, tiene el 83% de toda la riqueza mundial. 1% es poseedora del 83%, y del 17% restante está también mal distribuido, de tal forma que la desproporción y el desequilibrio es bárbaro. Y es que se perdió el afecto natural. Y cuando digo que se perdió el afecto natural, es porque se ha perdido las consideraciones. Las personas pueden ver el dolor de otra sin siquiera compadecerse en lo más mínimo de lo que le ocurre a aquel que va viendo. O sea,
está tan cauterizada la conciencia de los hombres que no nos hace cosquilla ver a un niño totalmente en la inmundicia, en basureros, comiendo basura, mientras hay mucho que se desperdicia en otras mesas. No nos llama la atención ver a alguien en desnudez, en frío, y seguimos de largo. Vemos que hay un desequilibrio entre lo que son nuestras actividades espirituales versus nuestras actividades seculares. ¿Cuánto tiempo realmente buscamos a Dios? ¿Y cuánto tiempo buscamos solamente para la comida que sacia el vientre? Y es que hay desproporciones tales porque no hemos hecho lo que es recto delante de Dios, debido a que el pecado ha afectado nuestros parámetros normales de lo que es equidad y justicia. La justicia hoy podemos decir que podría decirse que es un lujo. Y no hablo de nuestro país, hablo de la justicia mundial. Y esto no es de ahora tampoco, esto viene desde el Génesis. Ustedes vean cómo los hombres desde muy temprano derramaron sangre. El hombre perdió su afecto natural y un hermano se levanta contra otro y derrama sangre sin ningún problema. El mayor perjudica al menor. Vemos cómo existe enemistad dentro del núcleo familiar. La familia puede decirse que ya no participa de actividades comunes. Podemos ver cómo los instrumentos de comunicación se han transformado en instrumentos de separación. Usted observe, amados, en un viaje van 4 o 5 personas en un carro, cada quien va con su celular y cada quien va en lo suyo. Vemos en una mesa, la gente está más pendiente del chat, más pendiente del internet, del Facebook. Le dedicamos muchas horas al internet. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la comunión con Dios, a la oración, a la lectura bíblica? ¿Cómo puede ser, amados, esto? Vemos que la maldad del hombre se ha multiplicado, sí, pero podemos citar, amados, desde muchas épocas remotas, como los emperadores, los Jerjes, Atajerjes, Nabucodonosor, Atilia el Bárbaro, emperadores más contemporáneos, Napoleón, Alejandro el Grande, Pedro el Grande, Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini. Podemos ver dictadores como Pinochet, Chávez, ahora los de moda. Militares que tomaron el mando y asesinaron innumerables cantidades de personas, desaparecieron. Existe un desequilibrio y una crisis siempre por el poder, amados. Usted vea a los maduros, vea presidentes demócratas como los Bush, el padre de Bush y el hijo Bush, haciéndole la guerra, declarando guerra por razones inexistentes, diciendo que habían armas químicas y no encontraron nada. Pero todo esto es porque hay una crisis, amado, de valores. Hay un juicio que es solamente inclinado, sesgado siempre para lo que yo quiero. Y esto
también incide en la familia. Dentro de la familia muchas veces hay los preferidos, el hijo mayor o el hijo menor, o porque es la mujer o porque es el niño. Y vemos que no existe una equidad. Aún los padres, teniendo sus hijos en su misma sangre, hacen diferencia. ¿Cómo poder entender que una madre deja abandonado a un hijo en una maternidad, en un servicio higiénico, en un basurero? Y es que se afectó verdaderamente el corazón del hombre a causa del pecado. El hombre solamente quiere para él. Yo. No existe una equidad dentro del corazón del hombre. Y vemos que hoy las cosas no han cambiado. Aún dentro de las iglesias existen innumerables doctrinas que cambian lo que está escrito en la maravillosa Biblia, la palabra de Dios. Y ustedes vean una infinidad de religiones, iglesias opulentes que vienen desde Roma. Y hoy, ¿por qué no decir también iglesias opulentes dentro de lo que se llama cristianismo o la iglesia protestante mismo? Existe un descrédito en la palabra del hombre. La palabra del hombre ha perdido su valor. Hoy decimos una cosa y al mediodía decimos otra, y al otro día decimos otra. No hay una coherencia de lo que decimos versus lo que hacemos. Yo diría que el mundo está politizado. Tenemos un comportamiento de políticos. Los políticos le ofrecen todo y al otro día, cuando ya están en el poder, no me acuerdo de ti. Cada quien quiere acomodarse, y usted vea, se apoderan en el nombre de la libertad de una nación para hacerlos cautivos. Y si no, mire dictaduras que tienen 50 años, como la de los Castro, y por ahí va el mismo ejemplo Maduro, y gracias a Dios aquí nos libramos de otro que salió. No hay coherencia. Dicen que trabajan para los pobres, pero lo que hay es más pobres. ¿Y sabe por qué, amados? Porque hemos perdido nuestro equilibrio. No hay un razonamiento correcto y hemos perdido sabiduría. Usted observe, amados, ¿qué estamos haciendo para recuperar a la familia? Yo diría que nada. El mundo va para atrás. Observe usted a un niño cuando está metido en el internet, en la tablet. Usted le puede hablar y parecería que él está sordo. No lo mira, no parpadea. Él está metido en el juego. Y eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que quiere el enemigo. Deteriorar la conciencia, el juicio y todos los parámetros que tiene una persona para poderse levantar correctamente como una persona de equilibrio. Vivimos desequilibrados. Y el texto que les he traído, como otros más, habla de algo que es necesario para recuperar la vida espiritual de la familia, la vida espiritual de la iglesia, la vida espiritual de las sociedades y de las naciones. No es una crítica política la que estoy haciendo una evaluación de lo que el mundo entero tiene como modelo, amados. Un modelo de desequilibrios, desproporciones tremendas que no pueden ser. Gente con muchísimas propiedades,
y gente en la indigencia que no tiene ni para tomarse un agüita de canela, gente que no tiene dónde dormir, y gente que tiene, usted vea, se han hecho casas enormes para 2 o 3 personas. Hay una desproporción bárbara. Y la Biblia, amados, nos dice esto en el libro de Hechos. Dice el verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto nos habla de que sí hay opciones dentro de lo que la palabra de Dios nos ofrece, amados. Observe usted, no es frecuente ver que a los niños se los esté instruyendo en la palabra de Dios. Hay un total desconocimiento de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes de la palabra de Dios. Ellos no saben de la palabra de Dios. Si aún los mismos adultos no sabemos muchas veces de ella, pues estamos haciendo todo lo contrario, porque la Biblia dice: instruye al niño de tierno, y aun cuando éste fuere viejo no se apartará del Señor. Pero cada vez vemos niños violentos, adolescentes violentos, jóvenes violentos. Vemos cada día más adolescentes y jóvenes en delincuencia. Vemos una violencia en la calle. ¿Y quiénes son? Son jóvenes. Vemos cómo asesinan un grupo de jóvenes a otros jovencitos por un par de zapatos o por un teléfono celular. Pero ¿de dónde salen ellos? De un hogar en donde no existe verdaderamente la cordura. Se ha perdido la cordura, se ha perdido el juicio, se ha perdido verdaderamente lo que es necesario en toda la familia, que es el afecto natural. Usted observe lo que dice el libro de Proverbios. ¿Por qué es tan importante el libro de Proverbios? ¿Por qué dice el libro de Proverbios que es necesario enseñárselo a los niños? Vean lo que dice el capítulo 1 de Proverbios. Dice así, amados. Si usted me sigue a Proverbios 1. Dice lo siguiente: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, dice, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted observe, amados, estamos enseñándole proverbios a nuestros hijos, y les quiero contar algo. En 1960, una señora, Marilyn Meyer, en los Estados Unidos, demandó a la escuela de sus hijos porque les hacían leer la Biblia. Y empezó lo que se llama la libertad de culto, y demandó al estado de Maryland. El estado rechazó la demanda, y ella, no contenta con eso, demandó al Tribunal Superior de la Corte de Justicia de los Estados Unidos, y la Corte de Justicia de los Estados Unidos falló a su favor y se prohibió
que no se diera lectura no más en las escuelas de todos los Estados Unidos. A eso se llama libertad de culto. Y usted observe cómo ha ido avanzando la debacle en los jóvenes. Por el contrario, los jóvenes se han vuelto violentos y vemos que ha nacido una generación de jóvenes muy violentos y empezó la época de las estrellas famosas, los Rolling Stones con su rock, a la cabeza Michael Jagger, el padre del rock moderno, jóvenes con sonidos estridentes, Elvis Presley, que han desarrollado gente tan fanática que se estremecen cuando escuchan la música de ellos, conciertos que llenan estadios de jóvenes llenos de consumo de droga. Lloran, se tiran al piso por la canción de uno de ellos, así como muchos hoy que asisten a los estadios y celebran todo lo que hacen los jugadores de fútbol y pueden hasta matar a otros que llevan la camiseta del equipo contrario. Unos desequilibrios bárbaros, en el nombre del deporte asesinan a otro. Usted vea la sensación que causaron los Beatles por 1970 y los 80. Madonna y tantos famosos que han establecido modas, estilos de vida de muchos jóvenes. ¿Y en dónde estaban ellos en cuanto a su base de juicio, de equidad, de cordura, de proverbios? Evidentemente no la tenían, porque si lo hubieran tenido, no hubieran sucumbido a la droga, a modas tan tremendas. Usted vea, y no es que esté en contra de nada, pero hoy la moda es tatuarse hasta la lengua. Y eso le llaman libertad, a eso le llaman familias modernas. Se les enseña a las niñas en las escuelas de los anticonceptivos, supuestamente para disminuir la tasa de abortos, y lo único que se hizo fue aumentar la tasa de abortos, la tasa de adolescentes embarazados, despertándoles en ellos algo que todavía no tenía que despertar. Y a eso le llaman un mundo moderno. No hay equilibrio. Se les quita lo mejor, la palabra de Dios, y se les introduce ahora la famosa ideología de género. Si no nos damos cuenta, vivimos en un mundo que amenaza contra la misma familia. Por eso tenemos nosotros como iglesia, amados, que estar unidos, tratando nosotros de ser referente, luz en un mundo lleno de violencia, de tinieblas, de maldad, de crimen. Un mundo lleno de cosas que verdaderamente avergüenzan a la especie humana. Vemos cómo alguien asesina por cámaras a otros. Vemos gente que anda armada por doquier. Y esto es el resultado de haberle dado la espalda a Dios. Familias enteras que se niegan rotundamente a recibir la palabra de Dios. No queremos saber nada, no nos importa, no nos molesten, aquí no queremos escucharlos.
y después tienen a sus hijos perdidos. Se ha quintuplicado la cantidad de jóvenes que se inclinaron por esto de la ideología de género, a la homosexualidad, al lesbianismo, y vemos como nunca. Yo diría que es una plaga, y no es que sea homofóbico, sino que lo torcido está torcido. No hay un equilibrio. ¿Por qué antes no sucedía esto y por qué ahora sí? Hemos dejado de lado los principios elementales de la palabra de Dios. Hay desproporción en todo. Tratamos de minimizar las cosas. La prensa altera las noticias. Los gobernantes peor, esconden todo. Pero atrás de eso vemos una sociedad que se degrada por todos lados. No hay seguridad en ninguna parte del mundo. En todos los lugares hay zozobra, hay dolor, hay abandono. La tasa de divorcio se ha multiplicado como nunca antes. Los matrimonios no duran, los matrimonios se han convertido en matrimonios desechables. La familia está perdida. No hay un equilibrio en cuanto al cuidado que tienen que tener los hijos con los padres. Los padres con los hijos. No hay una relación en cuanto a tiempo. No existe la enseñanza de lo que es el amor de los padres con los hijos. Por eso los hijos, si acaso llegan a la iglesia, están fastidiados, están inquietos, se quieren ir, no quieren saber nada de la palabra de Dios, porque no se los instruyó desde tiernos. Aún dentro de la iglesia misma vemos adolescentes que no guardan una relación con lo que es el testimonio de sus padres. Porque en la iglesia decimos una cosa y en la calle y en la casa hacemos otra. No existe el ejemplo de la cordura dentro de la familia. No existe el núcleo de la mesa en donde todos participamos y en donde vemos el comportamiento de los niños y los adolescentes. No, ellos hacen como quieren. Una manera de entretener a los niños es darle una tablet, darle un juego de video, ahí no molesta. Y prácticamente hemos perdido a nuestra niñez. Ya no podemos decir a la juventud, a la niñez mismo. Un niño de 2 años ya maneja un aparato complicado y sabe manejarlo correctamente. Y está adicto a ese aparato. Y estamos viendo, amados, que vamos a tener una cosecha tremenda de violencia, se los garantizo, porque los juegos que ven son de violencia. Esto nos debe de hacer reflexionar. No hemos hecho como aquel que nos dijo: en esto compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y aunque vinieron vientos, ríos, tempestades, su casa permaneció. No se edifica el hogar sobre Cristo, amados, no. Está edificado sobre otro tipo de fundamentos que no permanece. Por eso es que las familias viven totalmente en un fracaso. Familias que aún asisten a las iglesias viven con problemas serios porque no ponen en práctica la palabra de Dios. Por eso el apóstol hace una exhortación y dice: arrepentíos. Hace una exhortación a volvernos a Él.
para que vengan tiempos de refrigerio, dice, de parte de Dios. ¿Usted cree que hoy las familias tienen refrigerio espiritual, que tienen paz? Es imposible que exista paz en un matrimonio si no está Cristo Jesús. Es imposible que nuestros hijos tengan paz si Cristo Jesús no ha sido formado en el corazón de ellos. Es imposible, amados, que tengamos gente que verdaderamente promueva el evangelio, que predique la palabra, si Cristo Jesús no está, amados. Y cada vez toman más cuerpo las doctrinas de lo que es la libertad social, la libertad de culto, la libertad de género. Eso va tomando cuerpo. La legislación de todos los países ha sido a favor de eso. Y yo digo, amados, ¿de dónde salieron esos legisladores, esas autoridades? Un día darán cuenta a Dios. Pero yo creo, amados, que tenemos que analizar con claridad cómo podemos tomar un equilibrio en las cosas. ¿Cómo podemos retomar las cosas, amado? Usted vea, dice que Jesús iba caminando y de repente vio un hombre pequeñito que se había subido a un árbol sicómoro. Se llamaba Zaqueo. Su nombre lo dice todo. Y dice que al verlo le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa hoy. Y dice que Zaqueo se bajó inmediatamente con mucha rapidez y Jesús fue a la casa de Zaqueo. Y es que cuando Cristo Jesús viene a la vida de alguien, ocurre un cambio maravilloso. Dice que Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es Cristo el que pone y alinea los pensamientos del hombre. Es Cristo el que quita el egoísmo. Es Cristo el que hace que nuestro corazón desarrolle el afecto natural por el dolor de otro. Pero la gente hoy estima que más valiosa es la palabra de un horóscopo, de un hechicero, de un psicólogo, de un orientador familiar, de gente humana, con conceptos humanos, y no revisamos el consejo divino, el manual del constructor, que es la Biblia, amados. Él nos conoce, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y Él sabe, amados, que somos de carne y hueso y que dentro de nosotros existe un alma y un espíritu que necesita ser restaurado. Él sabe cómo somos. El libro de la primera carta del apóstol Juan dice: amado mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero existe una negación del hombre a lo espiritual. No quiere saber nada de Dios, solo quiere estar bien, solo quiere su beneficio personal. Y el hombre prefiere consultar un horóscopo, rechazan la palabra de Dios, no quieren saber nada de Él, y entonces viven sin ningún parámetro espiritual. Ustedes vean cómo es Cristo Jesús en la vida de los hombres para poder cambiar toda situación, por más adversa, amados, que ésta sea. Abra su Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 5,
dice lo siguiente, amados. Lucas 5. Observe el orden de Jesucristo para hacer las cosas. Mediten esta palabra. Dice el capítulo 5 de Lucas: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentando enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que enseñaba desde la barca. Y cuando terminó de enseñar, podemos decir, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Usted vea lo que Jesús hace. Primero, enseña la palabra de Dios. Segundo, Él se muestra como el proveedor de todas las cosas. Él se muestra como el que tiene conocimiento de todas las cosas. Estos eran pescadores de mucho tiempo. La pesca usualmente no se hace en el día, se hace en la noche. Ellos ya estaban cansados, habían venido ya a lavar sus redes. Y Dios hace, por medio de Jesucristo, algo que es sobrenatural. Dice que les dijo: echa la red. Y dijo: Señor, pero si hemos tratado toda la noche. Pero algo dijo Pedro, dijo: Señor, pero en tu nombre voy a echar la red. Y es que a veces la lógica humana no alcanza y cree que ya como en la lógica del hombre, en el pensamiento del hombre, en el conocimiento del hombre, ya agotó todos sus recursos, cree que Dios está también terminado con ello. Y Dios llama a las cosas que no son como que si fueran, porque en Él está el poder. Cuando lo hacemos en el nombre de Cristo, entonces el equilibrio se recupera, las cosas se vuelven a nuestro favor. ¿Para qué? Para que caigamos de rodillas y le digamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ciertamente tú eres Dios. Para que reconozcamos agradecidamente, para que podamos reconocer que Él es el Señor de todas las cosas. Puede ser que un matrimonio esté perdido, pero en su nombre lanzaremos la red. Puede ser que unos hijos estén perdidos. Puede ser que un negocio esté perdido, pero en el nombre de Cristo Jesús, Él dirá todo lo contrario, porque en Él hay poder, porque en Él hay autoridad, porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo conoce y porque Él quiere hacernos bien. Él es Dios, Él es Señor. Se habla, amados, de que los hombres muchas veces son fanáticos, pero como les hablaba antes, hay otros que son fanáticos de los futbolistas. Conocen cuántos pares de zapatos usa Ronaldo y cuántos carros, cuántos BMW tiene Romario.
¿Y cuántos millones de dólares tiene cada futbolista? Y conocen el nombre de todos los futbolistas de cada equipo, pero no conocen el nombre de los libros de la Biblia. No conocen la palabra de Dios. No conoce la que hace sabio al sencillo. No conoce la que trae cordura, juicio y justicia. Y se envanecen hablando horas enteras, como yo digo, de 11 patalzuelos ahí pateando una pelota. Y no conocen al que dice: yo soy el que soy. Yo soy el que te he llamado para gloria mía. Nos cuesta tanto levantar una alabanza. Estamos tan llenos de dolor en los huesos que muchos no pueden levantar sus brazos a su Creador y decir: Señor, te amo, te alabo, Señor. Tú eres bueno, Señor. Para siempre tu misericordia. Nos cuesta abrir la boca y decir: Señor, ciertamente tú eres el Señor de todas las cosas. No lo hacemos, amado. Mire lo que dice el Salmo 103. Hay una expresión del salmista David. David era un hombre que hablaba con su alma y le daba órdenes a su alma, porque su alma solo quiere dormir, su alma solamente quiere ser consolada. Y David le daba órdenes a su alma y le dice: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, mi amado. Él es el Señor. Él no necesita que usted le alabe, usted necesita alabarlo a Él. Usted necesita expresarle su gratitud al Señor. No hemos entendido a veces. Creemos que Él tiene que hacernos y homenajearnos. Y la Biblia dice, amados, que Él es el digno de toda alabanza. Vea lo que dice el Salmo número 100. Usted vea cómo dice aquí: cantad tristes a Dios. Así dice: cantad alegres a Dios, habitantes ¿de dónde? De toda la tierra, dice. ¿Qué dice? Servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, oh ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, dice, con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad y bendecir su nombre, porque es bueno Jehová, para siempre su misericordia. Amados, yo observo, amados, mucha gente entra, pero entra murmurando, entra hablando de otro y no con acción de gracias. Es un privilegio que usted entre por los atrios de la casa de Dios. Eso solo se le concede a los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios son convidados a la casa de Él para que se regocijen, para que lo hagan con acción de gracias. Recuperemos el equilibrio. Queremos más lo que a nosotros nos apetece que servir al Señor con júbilo, con alegría, con contentamiento. Y después nos preguntamos: ¿por qué es que este hijo me ha salido así? ¿Por qué es que esta hija es así? ¿Por qué este hijo no obedece?
¿Y cuándo le enseñaste proverbio, amado? ¿Cuándo le enseñaste la palabra de Dios? ¿Cuándo enseñaste que usted ama a Dios? ¿Cuándo usted le enseñó que usted clama a Dios todos los días? Que usted se postra de rodillas delante de Dios. Que usted pide perdón a Dios por sus yerros, por sus iniquidades. Cuando le enseñó a su hijo que tenía que bendecir porque lo que estaba comiendo en la mesa venía de parte de Dios. Pedro dice que cayó rendido a los pies de Cristo Jesús. Reconoció quién era Cristo Jesús, amado. Zaqueo cambió su vida porque tuvo un encuentro genuino con Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no es convidado a nuestra casa está vacía, está lleno de demonios, está lleno de espíritus inmundos. Solamente hay egolatría, solamente hay soberbia, solamente hay iniquidad, injusticia, solamente hay una atmósfera que no puede servir a Dios. Queremos recuperar el equilibrio, necesitamos volvernos a los rudimentos. Vayamos al libro del Evangelio de Lucas, y con esto termino, el capítulo 1, verso 17. Este es el orden de Dios, hermanos. Dice, verso 17, Lucas 1 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. El libro de Malaquías dice que Él volverá el corazón de los hijos a los padres. Y el de los padres a los hijos, porque si un padre no instruye a su hijo, significa que no lo ama, que no le importa, que más le importa cualquier otra cosa, menos que su hijo sea instruido en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted ve, a veces los padres llegan y dicen: que no me hagan bulla, no quiero saber nada, ciérrame la puerta. ¿Y con quién habla ese niño? ¿De quién recibe consejo? ¿De quién recibe instrucción? Dice que Él volverá el corazón de los padres a los hijos, de los rebeldes, dice. ¿Tienes hijo rebelde, amado? Aquí está la solución. ¿Tienes un hijo rebelde? El Señor lo volverá a su corazón. Oh, amados, el libro de Isaías, el evangelista Juan decía: allánese todo monte, todo collado. Eso es toda irreverencia, toda soberbia, tiene que allanarse. Todo egoísmo. Y llénese todo valle, o sea, todo vacío que tenga tu alma, tiene que llenarse con la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Las familias necesitan más palabra de Dios, más comida espiritual, más llenura en el espíritu. Tenemos que estar llenos de ella para poder sobresalir y salir adelante en estas circunstancias en donde el mundo verdaderamente absorbe a la juventud y a todos, amados. El mundo se ha introducido en la iglesia
y no la iglesia en el mundo. Las iglesias para crecer tienen que pasar años, amados, porque los hombres no quieren la palabra de Dios. Hemos perdido credibilidad porque no somos perseverantes y constantes. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que nuestra familia necesita un equilibrio, amados. Y ese equilibrio solamente lo da Dios, amado. Para que un hombre tenga juicio, necesita tener a Cristo Jesús. Para que un hombre sea cuerdo, tiene que tener a Cristo Jesús. Para que una señorita conozca lo que es justicia, necesita tener a Cristo Jesús en su corazón. Oh, amados, es lamentable lo que ocurre en todo el mundo, amados. Es alarmante. Hay un deterioro tal que da dolor ver cómo jóvenes están perdidos, señoritas perdidas, naciones perdidas, porque eligieron mal a sus gobernantes, porque no tienen juicio, no tienen sabiduría, no hay conocimiento. La Escritura dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. La iglesia mismo está falta de conocimiento. Se da discipulado, se enseña la palabra, pero vienen 4 o 5. Resulta más fácil que usted narre el episodio de una telenovela a que sepa el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Le resulta difícil. Muchos dicen es que yo no puedo memorizar, pero la novela sí lo pueden memorizar. Y narran, pero tremendamente. Algunos saben hasta cómo hizo el gol algún futbolista en algún partido y en qué minuto lo hizo, pero no saben lo que dice Apocalipsis: he aquí que vengo pronto. ¿Sabes que el Señor viene? Presentémonos delante de Dios, levantemos nuestras manos caídas y doblemos las rodillas paralizadas. Tomemos conciencia de que nuestras familias necesitan más de la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie. Señor, oramos para que nuestros corazones puedan abrirse a la necesidad que existe en nosotros. Que reconozcamos, Señor, que tú eres Dios y que tú nos hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. Que derribemos todo argumento que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor. Que pongamos, Señor, atención a tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón, que ya no seamos oidores, sino hacedores de la misma. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Tome asiento, amado. Ya nos vamos a ir.